De sistemas de potencia 1, modelación de partes de un sistema de potencia. Vamos a ver diagramas, modelos de generadores, transformadores y cargas. O sea, ya cubrimos en el tema 1 como las características generales de los sistemas de potencia y vimos el sistema por unidad, repasamos las fórmulas de potencia y todas las relacionadas con potencia trifásica. Entonces ya en el tema 2 comenzamos a modelar cada uno de los componentes, porque ustedes han visto en materias separadas, sobre todo en máquinas, han visto generadores, motores, transformadores, pero lo han visto aislados de un esquema, un sistema de potencia. Bueno, nosotros empezamos ahorita a ver esos modelos de todos esos equipos dentro del contexto de un sistema de potencia. Añadido como un tema nuevo, vamos a trabajar después en la siguiente clase el modelo de una planta solar, o sea, algunos aspectos, sobre todo las cosas más importantes cuando modelamos una planta solar de fotovoltaica sobre todo, e inclusive concentrated solar power, porque esas plantas van a estar disponibles en unas horas del día y van a estar disponibles mientras haya sol. Si no hay sol, eso tiene una significancia en el momento, en la operación del sistema de potencia, cuando esas plantas aparecen y desaparecen en la disponibilidad. Entonces, estamos en el tema 2, vemos la representación de la máquina sincrónica como motor y como generador, vemos transformadores, vemos cargas y luego en la siguiente clase vemos modelos de planta solar. Representación, ya lo nombramos en las primeras clases, puede ser diagramas unifilares, trifilares, diagramas de impedancia que salen como consecuencia, por ejemplo, de transformar eso en sistema por unidad, y después los diagramas o los circuitos georreferenciados y ortogonales, que son básicamente usados en distribución, pero bueno, es importante que lo sepan. En transmisión, que no sea sistema de potencia industriales, se usan los diagramas unifilares, no se usan los diagramas trifilares porque son complicados para el tamaño de sistemas y para la configuración de los sistemas que estamos teniendo. Entonces, los diagramas unifilares representan ese sistema usando una sola fase, muestran la topología. ¿Qué quiere decir la topología? La conexión entre cada punto del sistema, y muestran información de los equipos que representan esos sistemas. O sea, considerando que la Tierra es la Tierra, efectivamente el piso, entonces no se muestra, no, porque normalmente los sistemas de potencia no tienen ese cuarto cable que sería el neutro o el neutro que pudiera estar aterrado, entonces por eso no se representa, porque físicamente no es un cable. Esto es un pedazo del sistema venezolano. Aquí están subestaciones conocidas como La Horqueta, La Arenosa, Villa de Cura. Esto es en toda la zona de Charallave, por allí. Estos que son aquí son autotransformadores, eso los usaba mucho la antigua Cadafe, y eso obviamente siguen estando. Normalmente los diagramas unifilares tienen que representar un sistema que está balanceado. Si no está balanceado hay que representar las tres fases. Se muestran lo que les decía, los datos constructivos, o sea, los datos del fabricante de los equipos, los datos importantes. Se muestran detalles que no se necesitan para hacer un análisis del sistema de potencia. También se conocen las conexiones y se conoce esa topología que compone el sistema. O sea, una línea va de dónde a dónde y un transformador entre qué barras también está conectado. O sea, todos los equipos dónde están conectados. Representa de forma simple con los datos requeridos para cualquier análisis, y dependen de los estudios que se quieran realizar, pero trae un set de datos de mínimo para realizar bastante. O sea, para, por ejemplo, modelar para flujo de carga, trae los datos el diagrama unifilar. Por otro lado, los diagramas trifilares son los que muestran las tres fases, y si hubiera un neutro físico también lo requiere. Muestran más detalles de la conexión, o sea, muchas veces muestran todos los switches, todos los equipos de control. Se usa básicamente sistemas de potencia industriales, y esto es un esquema que le estoy mostrando. O sea, ustedes aquí se ve más detalle, probablemente esto es una fábrica, entonces a veces dicen dónde se encuentran los equipos, a veces muestran más detalles a nivel de las conexiones, o sea, fusibles, interruptores, muchas veces muestran inclusive los transformadores de corriente y de potencial, perdón, para los equipos de medición, o sea, muestran mucho más detalle porque son sistemas relativamente más pequeños. En el caso de distribución,
los mapas se usa mucho la georreferenciación. Y el otro esquema es los diagramas ortogonales. Los diagramas ortogonales van a ver, se parecen un poco a los diagramas unifilares. No hay georreferenciación, entonces es como un diagrama de circuito, ¿no? Esto sería el circuito Don Bosco, esto es en Altamira, un circuito, el circuito A2 de Don Bosco, y todo este recorrido que hace el circuito, aquí está la subestación, todo este recorrido que hace el circuito es un recorrido georreferenciado, o sea, tiene la locación calculada con un GPS para dibujar esto. Esto está en el sistema de escala de distribución de Corpoelec para Caracas o de Electricidad de Caracas. Y luego ustedes pueden ver, hay conexiones con otras subestaciones. En distribución no se trabaja un sistema mallado, se trabaja un sistema radial, pero si hubiera alguna falla en algún lado, pues se permiten hacer conexiones con las subestaciones a través de, por ejemplo, de esta caja de switches aquí. El diagrama no corresponde a la misma subestación, este es un diagrama ortogonal. Esto se hace cuando no se tienen datos, porque el problema de este es que tienen que tener toda la locación física, tienen que conocer todos los conductores, los tipos de conductores que van recorriendo, que esos van subterráneos, por ejemplo, en el caso de Caracas. Cuando no se tiene esa información hay que trabajar con diagramas ortogonales y miren, esto es un diagrama radial, este es un diagrama de un circuito radial mucho más sencillo. Cada empresa usa su nomenclatura, esto es de PDVSA, pero al final muestran los detalles que ellos necesitan para trabajar. La simbología estándar hay de distintas fuentes. En Venezuela se usa la IEEE, se usa ANSI y se usa IEC, mucho IEC. Esto básicamente les puse estas dos aquí, que son las dos que vamos a usar nosotros. Nosotros podemos usar el transformador así o así. Este es un transformador de 3 arrollados. El reactor, la impedancia, el generador, motores, distintas formas, la carga en potencia, ¿se acuerdan que ya lo hemos visto? E interruptores de potencia. Los fusibles no se muestran en un diagrama unifilar, a menos de que nos metamos en el detalle de la subestación. Si nos metemos en el diagrama de una subestación, probablemente sí vamos a ver los fusibles. Entonces, en el modelo de generadores, ustedes ya trabajaron con eso en máquinas y yo no me voy a meter en el detalle del generador. Para nosotros el generador es una fuente con unas impedancias. Muchas veces se elimina la resistencia de armadura, se deja solamente la reactancia sincrónica. Sabemos que el voltaje de terminales es este y el voltaje de terminal es el voltaje que el generador va a entregar a la barra. Y esto sería una fuente interna que no existe como fuente, o sea que no hay manera de comparar este valor, pero que representa lo que hace la máquina. La corriente de la máquina es una corriente que va hacia afuera, o sea, está entregando potencia a la barra. ¿Qué pasaría con el motor? El motor es la misma representación, pero con una corriente que entra hacia la fuente interna. La corriente en el motor va a ir en el sentido contrario, pero vamos a tener básicamente el mismo concepto. Hay una cosa interesantísima de la máquina sincrónica que ustedes lo saben, que es que la máquina regula potencia activa y potencia reactiva. Entonces, eso es una de las grandísimas ventajas de la máquina sincrónica, que es que puede, al regular la potencia reactiva y la potencia activa de salida, nosotros estamos controlando esos valores de salida y poniendo porque nosotros tenemos que garantizar que hay un balance de potencia permanente en el sistema de potencia, o sea, la demanda es igual a la generación y no hay, bueno, que es la demanda más las pérdidas, porque es lo que necesita el sistema, tiene que ser igual a la generación más las interconexiones, suponiendo que la interconexión sea una potencia que entra al sistema. Entonces, con esa regulación nosotros garantizamos que la suma de todas esas potencias de cada generador del sistema, vayan haciendo un seguimiento muy cercano de la carga. La reactancia de la máquina sincrónica lo pueden leer en el capítulo 3 del Granger y Stevenson. Tiene 3 valores. XD, que sería la reactancia sincrónica, X' y X''D. Una es la reactancia transitoria y otra es la reactancia subtransitoria. Esas dos reactancias representan
los distintos estados de una falla. En una falla, el generador, la corriente que entrega el generador al sistema varía dependiendo del estado de la falla. O sea, cuando apenas ocurre la falla, hay una corriente y cuando se vuelve a la condición normal, hay otra corriente distinta. Y esa variación lo que se hace es que no se hace el cambio en la representación de la fuente interna, sino que se hace el cambio a nivel de la reactancia sincrónica. Muchas veces los datos que nos dan de un generador sincrónico vienen las tres reactancias, otras veces no, otras veces nos dan una sola y tenemos que vivir con eso. Entonces, la relación de estas tres reactancias es que la reactancia sincrónica es más grande que la reactancia transitoria y esta a su vez es más grande que la reactancia subtransitoria. Léanse eso en el Granger y el Granger lo trabaja muy bien, no así el Cotari. Es necesario que que revisen el Granger. Ok, el transformador es un dispositivo que convierte energía alterna de un nivel de tensión a otro nivel de tensión. Ustedes lo saben por medio de una creación de un campo magnético. El modelo del transformador, que también lo saben, tiene el modelo del arrollado primario, del arrollado secundario y la rama magnetizante. Este es un circuito equivalente completo de un sistema, de un transformador. Aquí, esto que está en esta cajita gris, es el transformador ideal. Todo este modelo se puede modificar para llegar a un modelo mucho más pequeño donde solo se representa una reactancia. Inclusive podemos venir a trabajar con un transformador, solo el transformador ideal. O sea, podemos partir desde el modelo más completo al modelo más pequeño. Todos esos modelos se utilizan, se los garantizo, y todos son válidos, ¿ok? Entonces, bueno, dependiendo de los datos que tengamos, modelamos con más profundidad o con menos profundidad, pero tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo, que además la relación de transformación ocurre aquí y todo esto aquí son voltajes que van cambiando y corrientes también de entrada al transformador que van cambiando. ¿Okay? Después las cargas, existen básicamente tres tipos de cargas. Unas cargas de potencia constante, unas cargas de corriente constante y unas cargas de impedancia constante. Nosotros vamos a trabajar mucho con cargas de potencia constante. ¿Qué son esas? Datos de megavatios, megavarios y MVA. Si nos dieran datos de impedancia, que eso también es una forma de representarlo, estaremos modelando una carga de impedancia constante. Y las cargas de corriente constante, por ejemplo, los aires acondicionados split son de cargas de corriente constante. Si ustedes le ven la placa, les va a dar un dato, le va a dar un valor de corriente y no les habla nada del voltaje ni de la potencia. Los bombillos incandescentes son cargas de potencia constante. Pero bueno, nosotros en el sistema de potencia estamos modelando las cargas un poco más arriba que el detallito de si es un bombillo o es un aire acondicionado. Entonces vemos un total de esa carga, pero es interesante que lo sepan. Hay muchos más datos en el sistema de distribución, sí se modela muchísimo más datos para las cargas. En la próxima clase vamos a ver aspectos de las plantas fotovoltaicas puestos como en una planta gran fotovoltaica o concentrated solar power. Las vamos a ver cómo se modelan y qué cosas hay que tener en cuenta cuando las vemos en un sistema de potencia. Ya saben que pueden asistir a la consulta los martes y jueves a la hora que acordamos. Y bueno, si tienen alguna pregunta no duden en hacerla. Muchas gracias.